¿Estamos en clima mundialista, Schiavoni? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Entramos recién mañana o pasado. Yo por suerte viajo a Misiones mañana, o sea que la hora de frío polar no me va a tocar tanto. El presidente va a Corrientes, mientras tanto, a Paso de los Libres, ¿verdad? A Paso de la Patria. Paso de la Patria, perdón. Sí, va a lanzar la garantía del bono verde para favorecer a mayores plantaciones de especies de coníferas. ¿Entienden que el gobierno está en una situación delicada, Schiavoni? No. ¿En qué sentido? Delicada, de cierta debilidad, que tuvo que ir a un prestamista de última instancia como el fondo, que eso explica que han fallado económicamente en arreglar la macroeconomía y que lo que venían a resolver de manera rápida como la inflación terminó siendo un problemón que se agiganta a medida que el tiempo pasa y la devaluación se acrecienta, digamos, ¿no? Bueno, vamos por partes. Sí. La Argentina arrastra problemas estructurales desde hace muchísimos años, 50, 70, muchísimos años, que se agudizaron en los últimos 15 años por las distorsiones que el kirchnerismo impuso en varios de los aspectos de la política económica. Pretender que en 2 años y 4 meses se solucionaran todos estos problemas era imposible. Lo que nosotros pretendimos, y en gran medida lo logramos, fue sentar las bases para, sin atajos, podamos tener un ciclo de producción, un ciclo donde convergieran todas las variables, el déficit fiscal, la inflación, el crecimiento. Y la verdad que hasta ahora las tendencias, a veces no con la velocidad que nosotros pretendíamos, pero sí las tendencias claramente van hacia ese horizonte de equilibrio en el 2020, 2021, 2022, pero ese es el objetivo. Ahora, sabíamos que para financiar una política gradualista teníamos que endeudarnos con el sistema, con el mercado internacional. Donde si no hubiera habido turbulencias producto del movimiento de la tasa de la Reserva Americana... Que hoy volvió a subir, por otra parte volvió a subir un cuarto de puntos, a 2% del 1.75. Exactamente. Si esto no hubiera sucedido, nosotros hubiéramos tenido un tránsito mucho más previsible. Ahora, ante esta situación que era absolutamente imprevisible, bueno, para eso está el remedio del prestamista de última instancia, que si se negocia un buen acuerdo, es la mejor opción, porque es la opción más barata, es la opción a mejor plazo que las letras o los financiamientos de corto plazo. Y con respecto al fondo, no hay un fondo bueno o un fondo malo. Hay un buen acuerdo o un mal acuerdo. Y hay que recordar que el primer presidente que recurrió a un préstamo del fondo fue Arturo Frondizi para justamente producir un programa de desarrollo económico, no para producir un programa de ajuste y que eso tuviera a su vez implicancias en los despidos, en las privatizaciones, etcétera, como hoy se nos pinta lo que es el fondo. Claro, pero el problema es que el gobierno habla mucho más de ajuste que de expansión y los propios y extraños también auguran que vamos camino a una recesión, que habrá que ajustarse los cinturones, o Melconian mismo dice viene pollo con calabaza, digamos. No, justamente. Se recurrió al fondo para poder continuar con esta política gradualista. ¿Cuál era la opción? Que muchos de estos economistas que hoy critican al gobierno la proponían. Un ajuste, un shock neoliberal ortodoxo al inicio del gobierno. Eso hubiera significado un costo social que la Argentina no se merecía y Cambiemos no estaba dispuesto, porque además se lo prometimos en campaña a la gente que nos votó que eso no iba a suceder. La política gradual requiere de financiamiento. El fondo nos ayuda a mantener la política de financiamiento y por primera vez se establece una suerte de seguro de políticas sociales que va a ser monitoreada por el Fondo Monetario. Dijo Lourdes, al pasar los jueces no están muy de acuerdo con los tribunales y demás. Entendí que era un buen proyecto. ¿Me describe cuál es la idea fundamental del gobierno en esa bandera que el gobierno quiere arriar casi como salvoconducto frente a otras cuestiones no tan gratas para comunicar, que es la lucha, el combate contra el narcotráfico, digamos? Bueno, en primer lugar, los jueces de Comodoro Pi, que creo que se refería a eso, no están involucrados en este proyecto. Estos son 97 juzgados federales que se crean en el interior del país. ¿Qué pasa? Primero hay un crecimiento demográfico, eso requiere una mayor presencia de la justicia, mayor asistencia de la justicia y además la lucha frontal que este gobierno está llevando adelante fundamentalmente contra el narcotráfico hace que hoy existan muchísimas más causas de las que existían hace 2 o 3 años atrás. Y con el agravante de que muchísimos juzgados federales fueron creados pero no fueron completados su proceso para designar a los jueces, a los fiscales y a los secretarios.
Por ejemplo, en mi provincia, el juzgado de Puerto Iguazú, que es crucial en la triple frontera, en la lucha contra el contrabando, contra el narcotráfico, no está designado el juez, está creado, pero no está en funcionamiento el juzgado. Esto lo que hace básicamente es duplicar los jueces, no los juzgados, los jueces, donde se le asignan secretarías existentes, algunas va a haber que crearlas, pero en general son secretarías existentes que se reparten entre 2 jueces, entonces va a haber 2 personas para atender la misma cantidad de causas, con lo cual esto va a agilizar la justicia. También se crean cargos de fiscales, pero son mucho menos que los jueces, y obviamente que seguramente vamos a tener algún ajuste a medida que se vaya implementando este programa. ¿Hay policía judicial en ese contexto para la investigación, la instrucción de las causas? ¿Contemplado o no? En este proyecto no está contemplado. En este proyecto lo que se contempla son 97 nuevos jueces que a su vez que se van a repartir las causas que hoy existen. Esto claramente va a tener una agilización, va a provocar una agilización en las causas, sobre todo las causas penales, que en el interior tiene que ver mucho con el narcotráfico. Sí, Paulino, déjame agregar algo que es muy importante, que tiene que ver, al haber más jueces, se va a terminar con esa discrecionalidad de muchos jueces en fronteras que tenían connivencia con el narcotráfico. Lamentablemente, el narcotráfico empapa tanto a las fuerzas como en muchos casos a los jueces. Hubo un caso del juez de Orán, el año pasado se conoció, que pasó de héroe a villano. Es cierto, no me acuerdo el nombre, ¿vos sabés? Pero hay una causa conocida. Raúl Reynoso. Hay una cosa que es muy importante. Estos jueces que van a ser designados ahora van a ser designados con un procedimiento transparente, de concursos, por lo tanto, no va a haber discrecionalidad del poder político en la designación de los jueces. Perdón, 6 meses es el plazo. Ese plazo son 6 meses, sí. O sea, a fin de año estarían todos nombrados. El año próximo deberíamos tener más celeridad en el tratamiento de las causas. Hay que aprobar la ley. Nosotros, este proyecto firma, además de los senadores de Cambiemos, firma el senador Urtubey de Argentina Federal, con lo cual pensamos que esto va a tener en el Senado por lo menos un tratamiento favorable. ¿Y eso favorable. antes de las vacaciones? ¿Antes del receso o después? Y va a ser difícil, pero hay que empezar el tratamiento. Yo calculo que antes de fin de año podemos tener. ¿Y me explica por qué no se aprueba la ley de extinción de dominio? Porque al narcotráfico se lo golpea en la previa, se lo golpea en su logística, se lo combate sacándole la droga, pero básicamente atacando a la estructura financiera que tiene esa banda que se supone que además puede multiplicar los panes, entre comillas, digamos, penetrando las arcas del Estado, financiando la corrupción, digamos. Bueno, hay un consenso bastante extendido respecto a la necesidad de esta ley. Lo que sí, nosotros estamos obviamente a favor, estamos impulsando, tanto en diputados como en senadores. Lo que sí es que hay una discusión sobre la constitucionalidad de algunos artículos de la ley de extinción de dominio. Por ejemplo. Bueno, afecta al derecho de propiedad. Entonces es muy delicado y se están haciendo consultas, pero se está avanzando en comisión. Yo creo que también antes de fin de año vamos a tener sancionada esta ley. Es fundamental en la lucha contra el narcotráfico, porque le saca el financiamiento al narcotráfico. Claro. Si este debate llega al Senado, el de la despenalización del aborto, finalmente a lo pirro, lo que sea, triunfa la postura favorable a que en la Argentina se despenalice el aborto a partir de los 16 años con la sola voluntad de la mujer gestante, como se lo suele denominar, etcétera. ¿Usted está a favor o en contra? Yo ya me he manifestado, yo estoy a favor de la despenalización. Creo que no es una cuestión confesional, es una cuestión de políticas públicas de salud. Y además es un sistema que claramente ha fracasado, porque si nosotros tomamos en cuenta la cantidad de casos que se juzgaron penalmente, deben ser contados con los dedos de una mano. Dos, creo, en 5 años. Sí, Dos pocos. en 5 años. Bueno, entonces, creo que fracasó la criminalización y a la vez se mueren mujeres por hacerse abortos de manera clandestina. Entonces, estamos ante una decisión de política pública. Más allá de las creencias que cada uno puede tener, diputados, senadores, creo que nuestro rol de legisladores es legislar sobre las políticas públicas. Y acá tenemos un problema claro de política pública con un sistema que fracasó y que impidió a su vez que haya un tratamiento para esas mujeres que quieren abortar de manera segura. ¿Es un mensaje para el Papa? No. Pero parece una paradoja. Tenemos un Papa argentino, está en el Vaticano y en su país se podría despenalizar lo que la Iglesia se opone en todo el mundo,
Y lo hace un presidente que está en contra, una vicepresidenta que está en contra, un jefe de gabinete de ministros que está en contra, una gobernadora que está en contra y un jefe de gobierno de la ciudad que está en contra. Tal vez las 5 figuras más relevantes del propio gobierno, pero habilitando el debate, y usted, presidente del PRO nacional, dice, no, yo estoy a favor. Y después está también Mario Negri, presidente de la bancada del radicalismo, importante dentro de Cambiemos en Diputados, dice, yo voto a favor, que a propósito denunció algún aspecto no menor que son amenazas, etcétera, que deben ser investigadas, no debe pasar en democracia. ¿No le parece algún pase de factura después de las malas caras o después de ciertos destratos del Vaticano? ¿No? ¿No hay nada de eso, seguro? Claramente no. Primero, que es un debate que se empezó a gestar en la sociedad, con creciente relevancia, sobre todo en los últimos meses. Me ha tocado salir del Senado y atravesar toda la plaza en alguna de esas manifestaciones y realmente eran manifestaciones genuinas de gente que iba a abogar por este tema. Con lo cual es un debate, insisto, no lo instala el gobierno, es un debate que estaba instalado en la sociedad. Y por otra parte, países de honda raigambre católica como la Italia o España, donde la Iglesia Católica tiene mucha presencia, han despenalizado el aborto. Evidentemente no pasa por el corte religioso, pasa, como dije anteriormente, por el corte de una política pública de salud. No sé lo que le agradezco, Humberto Schiavone, por este ratito, aquí en La Noche. Muy gentil, mucha suerte.